Se rió, soltó una carcajada larga, escandalosa, que rebotó en las paredes del juzgado tercero de lo familiar, frente al magistrado Herrera, frente a los abogados, frente a todos. Ni siquiera intentó disimularlo. Se giró hacia los tres amigos que tuvo el descaro de llevar como público y dijo con esa voz que yo conocía de memoria, esa voz segura de quien nunca ha dudado de nada en su vida. Va a morir de hambre sin mí. Esta mujer nunca supo hacer nada sola. Solté el aire despacio. Cerré los ojos un segundo y sonreí. Porque yo, Patricia Morales, dediqué 9 años a entender una sola cosa. La mentira siempre deja rastro. 9 años siguiendo huellas que supuestamente no existían, encontrando lo que ciertos hombres juraban no tener. 2 décadas siguiendo huellas que supuestamente no existían, encontrando lo que ciertos hombres juraban no tener. Y durante los últimos 4 años, mientras Roberto dormía tranquilo cada noche en la recámara que compartimos por más de 3 décadas, yo había estado haciendo exactamente ese mismo trabajo. Pero esta vez, el rastro tenía su nombre. Cuando el magistrado Herrera abrió aquella carpeta beige que mi abogada, la licenciada Fuentes, había colocado sobre su escritorio 21 días antes, la sala cambió de temperatura. El silencio llegó primero al licenciado García, el abogado de Roberto. Luego llegó a los 3 amigos que reían todavía hace 30 segundos. Y por último, llegó a él. Vi su mandíbula tensarse. Vi cómo aquella sonrisa se fue apagando, lentamente, como una vela que alguien sopla sin prisa. Y comprendí en ese instante que 33 años de secretos guardados, los suyos y los míos, acababan de presentar su cuenta. Pero para entender lo que había dentro de esa carpeta, lo que el magistrado leyó en voz alta ante toda la sala, necesitas conocer quién era yo antes de que Roberto Salinas entrara en mi vida. Necesitas entender por qué guardé silencio durante tanto tiempo sobre algo que pudo haberlo cambiado todo mucho antes. Hay algo que nunca le conté a nadie, ni a mis hijos, ni a mi hermana. Algo que cargué sola durante más de 30 años y que ese día, por primera vez, dejé de cargar. Esa mañana del 14 de febrero me desperté a las 5:17 de la madrugada, sin alarma. Hacía años que mi cuerpo no necesitaba una. Me senté al borde de la cama con los pies descalzos sobre el piso de losetas frías. Ese frío que sube despacio desde abajo y te recuerda, sin palabras, que estás viva. Afuera todavía no cantaban los pájaros. Solo había ese silencio denso, pesado, que tienen las ciudades en las horas más oscuras antes del amanecer, cuando el mundo entero parece estar esperando algo. Fui a la cocina. Puse el café. El olor lo llenó todo de inmediato. Ese aroma que había despertado esa misma cocina durante 36 años de mañanas. Tomé la primera taza entre las manos y sentí el calor traversándome los dedos poco a poco, como una promesa pequeña. El café tenía ese sabor ligeramente amargo que a mí siempre me gustó solo, sin azúcar, igual que lo tomaba mi madre. Y por un segundo, nada más por un segundo, quise que fuera una mañana cualquiera. Que no hubiera juzgado, que no hubiera carpeta, que no hubiera nada de lo que había descubierto. Pero ese pensamiento duró muy poco. El cielo afuera comenzaba a ponerse de ese color gris azulado que no tiene nombre exacto, ese color de las cosas que están a punto de cambiar. En el corredor, las fotos de siempre miraban desde la pared. Nuestra boda, el bautizo de Emilio, la primera comunión de Carmen, las vacaciones en Veracruz cuando los niños todavía eran niños y el mundo todavía nos parecía simple. Me detuve frente a la foto de nuestra boda. Roberto con 26 años, yo con 25, el ramo blanco entre las manos, los dos mirando a la cámara con esa sonrisa que uno pone cuando cree que todo está comenzando bien. Puse la yema del dedo sobre el cristal frío. Sentí el polvo fino que yo misma había limpiado cientos de veces y pensé, ¿cuánto no sabías tú de mí ese día? ¿Y cuánto tardé yo en aprender lo que tenía que saber de ti? ¿Sabes qué fue lo que más me costó de esa mañana? No fue el nerviosismo, no fue el miedo, fue la calma. Esa calma profunda, casi extraña, que yo misma no terminaba de entender.
como si una parte de mí hubiera estado preparándose para ese día durante mucho tiempo, sin avisarle a la otra parte. Me puse el vestido gris que había colgado la noche anterior en la puerta del baño, el mismo que usé en noviembre de 2001, cuando asistí a la ceremonia de reconocimiento de la licenciada Amparo Domínguez, quien se retiraba del Poder Judicial tras 40 años de servicio. Fui de las pocas personas de aquel departamento que todavía la recordaban como era en sus primeros años. Un vestido simple, de tela firme, sin adornos. 16 años guardado. Me quedaba perfecto. Roberto ese día llevaría el traje italiano que adquirió el pasado octubre, según el estado de cuenta que revisé en silencio una tarde de noviembre, sentada en la cocina mientras él dormía. 84,000 pesos en tela importada. Guardé ese recibo en la carpeta azul. Era el número 43 de esa colección que él nunca supo que existía. Tomé mi bolso, el de cuero café que mi mamá me regaló el primer día que entré al Poder Judicial, ya gastado en las esquinas, pero todavía firme, y salí de esa casa por última vez sin voltear a verla. Antes de contarte lo que el magistrado encontró en esa carpeta, lo que hizo que la risa de Roberto se apagara de esa manera tan definitiva, quiero pedirte algo. Si todavía no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. Y si esta historia te está llegando, dale like a este video, porque eso me ayuda a que más personas puedan escucharme. Y escríbeme en los comentarios desde qué ciudad o país me estás acompañando esta noche. Cada mensaje que leo me recuerda que no estoy hablando sola, que hay alguien del otro lado que entiende lo que es cargar un secreto en silencio. Bien, para entender todo esto, tengo que llevarte conmigo a octubre de 1988. A una tarde en la ciudad de Guadalajara, cuando una muchacha de 23 años subió por primera vez las escaleras del Palacio de Justicia del Estado con unos zapatos nuevos que le apretaban y un folder de documentos bajo el brazo. Esa muchacha era yo. Tenía 23 años y creía, con toda la certeza que da la juventud, que la vida funcionaba como un balance contable, cada cifra en su columna, cada partida en su lugar, todo cuadrando al final del ejercicio. Lo que yo no sabía entonces, lo que tardaría años en comprender, es que las personas también ocultan columnas, que hay hombres que dicen amarte mientras esconden partidas enteras, y que a veces el trabajo más difícil de un perito contable no es encontrar el dinero que falta, es aceptar que quien lo escondió dormía a tu lado. En la oficina del cuarto piso del Palacio de Justicia, entre archiveros de metal color crema y ese olor a papel antiguo mezclado con tinta de sello oficial, conocí a la mujer que cambiaría para siempre mi manera de ver el mundo. La licenciada Amparo Domínguez, 61 años, el cabello completamente blanco, peinado con precisión, una mirada que parecía leer por debajo de las palabras. El primer día que llegué a su departamento, sin levantar los ojos de los documentos que tenía en la mano, me dijo algo que no he olvidado en 38 años. Patricia, dijo con esa voz tranquila que tenía, nunca busques lo que hay, busca lo que falta. Recuerda esas palabras. Las vas a necesitar para entender todo lo que viene después. Nunca busques lo que hay, busca lo que falta. Esa frase me quedó grabada de una manera que no supe explicar entonces. La licenciada Amparo Domínguez no me la dijo como una lección. Me la dijo como quien comparte algo que aprendió a un costo muy alto. Como quien entrega una herramienta que ya no necesita porque llegó demasiado tarde a sus propias manos. Lo entendería años después, mucho después. En aquellos primeros meses en el departamento de peritos contables, yo llegaba antes que todos y me iba después que todos. No porque nadie me lo pidiera, sino porque los expedientes me fascinaban de una manera que me costaba explicar. Cada carpeta era como un mapa de una vida, una empresa que decía no tener ingresos, pero que tenía empleados, un hombre que juraba no tener propiedades, pero cuyos hijos vivían en una casa que alguien tenía que pagar, una sociedad anónima con 3 socios que no se conocían entre sí, o eso afirmaban. Aprendí muy pronto que los números no mienten. Lo que mienten son las personas que los acomodan. Había algo en ese trabajo que me daba una sensación muy particular. La sensación de que la verdad, sin importar qué tan bien escondida estuviera, siempre dejaba una huella. Siempre. Una cifra fuera de lugar.
un período fiscal que no cuadraba, una firma que llegaba demasiado rápido y que bastaba saber dónde mirar. ¿Sabes qué fue lo primero que no supe ver cuando llegó Roberto Salinas a mi vida? Lo conocí en septiembre de 1988, en el cumpleaños de mi prima Sofía. Yo tenía 23 años y llegué tarde porque había terminado un informe pericial que tenía que entregar a primera hora del lunes siguiente. Entré a la casa de mi tía con los zapatos todavía puestos y una carpeta bajo el brazo, porque nunca aprendí a dejar el trabajo en la oficina. Roberto estaba parado junto a la barra de la cocina, con un vaso de agua en la mano, escuchando a mi tío contar una historia que sin duda ya había contado antes. Pero Roberto reía como si la escuchara por primera vez. Reía con todo el cuerpo, de una manera que hacía que los demás quisieran estar dentro de ese momento. Eso fue lo primero que noté de él, la manera en que hacía sentir a la gente que era interesante. Salimos durante 1 año y 3 meses. Me mandaba cartas de verdad escritas a mano, porque en esa época eso todavía se hacía. Me llamaba a la oficina los martes a mediodía, que era cuando yo tenía mi hora de descanso. Nunca llegó tarde a ninguna cita. El día que me propuso matrimonio, preparó la cena él mismo en el pequeño departamento donde vivía. Arroz con pollo y un flan que quedó un poco flojo, pero que comimos igual riéndonos. Dije que sí. Por supuesto que dije que sí. Te voy a contar algo que no le he dicho a nadie. El día de nuestra boda, mientras esperaba en la sacristía con mi madre ajustándome el velo, tuve un pensamiento que duró menos de 10 segundos y que me da vergüenza admitir. Pensé, hay algo que no termino de ver en él. Solo eso. Un segundo de duda, tan rápido como un parpadeo, tan pequeño como una grieta que no duele todavía. Y lo ignoré. Lo enterré debajo de la emoción del día, debajo del vestido blanco, debajo de la música del órgano que sonó cuando entré a la iglesia. Lo ignoré de la manera en que ignoramos las cosas que no queremos ver cuando todavía tenemos la posibilidad de verlas. Llevábamos 3 años casados cuando nació Emilio. Roberto tenía su empresa de distribución de materiales de construcción que estaba creciendo. Yo seguía trabajando en el Poder Judicial. Pagábamos a una señora, doña Consuelo, para que cuidara al niño 3 días a la semana. Era un equilibrio que funcionaba, aunque me agotara. Aunque algunos días llegara a casa con los ojos quemados y la cabeza llena de números, y todavía tuviera que preparar la cena. Fue entonces cuando Roberto dijo, por primera vez, la frase que repetiría de distintas maneras durante los siguientes 33 años. Una madre de tiempo completo es lo mejor que puede tener un hijo, Patricia. Lo que ganas tú no alcanza ni para pagar a doña Consuelo y los pañales. ¿Para qué el desgaste? No me lo dijo con rabia. Me lo dijo con una lógica que parecía razonable, con esa voz tranquila que tiene la gente cuando dice algo que ya decidió antes de pedirte opinión. Y yo, que pasaba los días buscando lo que faltaba en los expedientes de otros, no supe ver lo que faltaba en esa conversación. Mi voz. Dejé el Poder Judicial en abril de 1992. Llevaba 9 años trabajando ahí. La licenciada Amparo me abrazó en la puerta el último día y me dijo, muy quedito, casi al oído, «Cuídate, Patricia». Nada más. Yo pensé que era una despedida normal. Hoy sé que era una advertencia. Y que ella lo supo desde el principio con una claridad que yo me negué a tener. Durante los primeros años, la vida en casa era manejable. Emilio creció, llegó Carmen 4 años después, y yo construí una rutina que llenaba los días de actividad, aunque vaciaba otra cosa que tardaría mucho en nombrar. Roberto trabajaba. Llegaba, comía, revisaba papeles, dormía. Los fines de semana eran para él. Sus amigos, su fútbol, sus salidas. Yo organizaba los cumpleaños, las reuniones de la escuela, las citas con el médico, la Navidad, Semana Santa, los viajes de la familia que siempre planeé yo sola. Siempre yo sola. Le di 16 años en esa casa sin cobrar ni un peso. Le di cada mañana levantándome a las 5:30 para preparar el desayuno antes de que los niños se despertaran. Le di mis conocimientos cada vez que revisaba sus contratos y encontraba cláusulas que podían perjudicarlo, horas de trabajo que ninguna empresa me habría pedido de manera gratuita.
Le di mi nombre cuando su empresa necesitó un aval bancario en 2001 y el banco pedía una firma adicional. Le di todo lo que una mujer puede dar, y él me devolvía un silencio que fui aprendiendo a no interrumpir. Pero antes de contarte lo que descubrí en esos contratos años después, lo que encontré escondido entre cifras que yo misma había avalado, necesitas saber lo que pasó la tarde del 3 de noviembre de 2019, porque ese fue el día en que todo comenzó a cambiar. El día en que yo dejé de ser la mujer que espera y me convertí en la mujer que observa. Déjame ser específica en algo antes de llegar ahí. Hubo un momento, en el año 2015, donde creí que las cosas iban a mejorar. Roberto llegó un domingo con flores, margaritas amarillas, que eran mis favoritas, y que él sabía desde el primer año que salimos. Las puso sobre la mesa de la cocina y dijo: «He estado pensando, me he portado como un egoísta. Quiero que esto cambie». Se sentó frente a mí. Me miró a los ojos de una manera que no lo hacía en años. Y algo en mi pecho, algo que yo creía que ya no sentía, algo que pensé que había muerto de hambre en silencio, se abrió de golpe. Ese mes, Roberto llegó a cenar 3 veces a tiempo. Me preguntó cómo estaba, de verdad, como cuando éramos novios. Una tarde fuimos a caminar por el parque que quedaba cerca de la casa, como no lo hacíamos desde hacía una década. Caminamos sin hablar demasiado, pero era un silencio distinto. Cálido. Pensé, tal vez sí puede cambiar. Tal vez todavía hay algo aquí que vale la pena. 3 semanas después, recibí el estado de cuenta de nuestra cuenta compartida. Roberto había retirado 120,000 pesos en efectivo a lo largo de ese mes, sin decirme nada. Cuando le pregunté, me miró con una expresión que no era enojo ni culpa. Era algo más frío que eso. Era indiferencia. Son gastos del negocio, Patricia. Esas cosas no son para que tú te preocupes. Se levantó de la mesa. Siguió viendo su programa de televisión. Y yo me quedé sentada con el estado de cuenta en la mano, sintiendo ese frío que no venía del aire acondicionado. Sintiendo también una náusea muy específica, la de quien reconoce que fue ingenua cuando no tenía derecho a hacerlo. Guardé ese estado de cuenta en el cajón de mi buró esa noche. No sé exactamente por qué. Fue un impulso, algo que venía de años de trabajo en el Poder Judicial, ese reflejo de no tirar nada que pudiera tener relevancia. Era el primer papel, el primero de muchos. Lo que todavía no sabía entonces era que Roberto llevaba mucho más tiempo ocultando cosas de lo que yo imaginaba. Y que las flores de ese domingo no habían sido un gesto de arrepentimiento, habían sido una distracción. Voy a llevarte al 3 de noviembre de 2019, un domingo, las 4:17 de la tarde. Ese día Roberto tenía reunión con sus socios en un restaurante del centro. Una reunión que, según él, duraría 2 horas. Me dijo eso antes de salir, en ese tono que usaba para informar, no para conversar. Llevaba puesto el saco azul marino que le había regalado yo para su cumpleaños. Olía a su colonia de siempre, esa colonia cara que compraba en el mostrador del aeropuerto cada vez que viajaba, como si los viajes fueran la única ocasión que merecía ese gesto. Salió sin voltear. Cerró la puerta sin fuerza, pero tampoco con cuidado. Esa clase de cierre de puerta que lo dice todo sin decir nada. Yo me quedé en la sala con una taza de té que ya estaba frío y un libro que no estaba leyendo de verdad. Tenía los ojos sobre las páginas, pero la mente en otro lugar. En ese lugar vago donde uno va cuando lleva demasiado tiempo pretendiendo que todo está bien. Y entonces, a las 4:23 de la tarde, el teléfono fijo sonó. Era Ernesto Villarreal, el contador de la empresa de Roberto. Un hombre mayor, siempre cordial, que me conocía desde que Roberto inició el negocio. Siempre me preguntaba por los niños. Siempre tenía una palabra amable. «Patricia, qué bueno que contestas. Necesito hablar con Roberto. Es urgente. Tiene que firmar unos documentos antes del lunes o la transferencia no se puede procesar». Hizo una pausa. «Eso que él separó para Sonora tiene vencimiento esta semana». Me quedé en silencio 2 segundos. «¿Para Sonora?», pregunté. Silencio del otro lado. El tipo de silencio que no es vacío, sino que está lleno de algo que alguien acaba de darse cuenta que no debió decir.
Luego, pensé que él... Discúlpame, Patricia. Dile que me llame. Colgó. Me quedé de pie junto al teléfono, con la mano todavía sobre el auricular, sintiendo ese zumbido que queda después de que alguien cuelga. El silencio de la casa de repente era distinto, más denso. Eso que se paró para Sonora. En 21 años de matrimonio, nunca, ni una sola vez, Roberto me había mencionado nada relacionado con Sonora. Ningún negocio, ningún cliente, ninguna propiedad. Ni de pasada, ni en una conversación, ni en una de esas cenas donde él hablaba de la empresa como si yo no tuviera nada que aportar. Fui a su estudio, algo que casi nunca hacía, porque Roberto había establecido desde el principio que ese era su espacio, y yo, sin que nadie me lo dijera directamente, lo había aceptado como una regla más. Entré sin encender la luz grande, solo con la del pasillo que llegaba desde afuera. Sobre su escritorio había una carpeta café con el logo de su empresa. La abrí. Las primeras páginas eran facturas normales, proveedores que yo conocía, números que reconocí de los contratos que él me pedía revisar cuando le convenía. Pero debajo, entre 2 hojas de papel membretado, había un documento de 2 páginas, una escritura, un terreno de 4,000 metros cuadrados en el municipio de Cajeme, Sonora, registrado a nombre de Roberto Salinas Montoya, fecha de adquisición, febrero de 2017. Precio de compra, 1,800,000 pesos, 2 años atrás. Cuando él me decía que la empresa estaba en números rojos y que no podíamos cambiar el coche porque el dinero estaba muy difícil, no grité, no llamé a nadie. Las manos no me temblaron. Tomé mi teléfono y fotografié cada hoja de ese documento con una calma que me sorprendió a mí misma. Esa calma que no viene de la frialdad, sino de los años, de saber exactamente qué hacer cuando encuentras lo que no debería estar ahí. Después volví a acomodar todo exactamente como estaba. Apagué la luz y cerré la puerta del estudio con el mismo cuidado con que se cierra algo que todavía no ha terminado de revelar todo lo que guarda. Fui a la cocina, calenté el té, y cuando Roberto llegó a las 8:45 de la noche oliendo a vino tinto, le dije: «Te llamó Ernesto, dice que lo llames». Él asintió, me dio la espalda. Y yo lo miré caminar por el pasillo con los ojos de un perito contable que por fin había dejado de mirar para el lado equivocado. Esa noche, antes de dormirme, abrí el cajón del buró y puse las fotos del documento junto al estado de cuenta de 2015. Los 2 papeles. El principio de algo que todavía no sabía exactamente cómo terminaría, pero que sí, que yo lo sabía en el fondo, terminaría en un juzgado. Faltaban todavía 4 años y 3 meses para ese martes en que el magistrado Herrera abriría esa carpeta beige. Pero esa noche, en aquella recámara oscura con Roberto dormido a mi lado, respirando con esa tranquilidad que tiene la gente que no cree que nadie la está mirando, algo se acomodó dentro de mí de una manera muy definitiva. Como cuando una cerradura hace clic. ¿Sabes qué fue lo más difícil de esos 4 años? No fue descubrir las cosas. Fue convivir con lo que había descubierto sin mostrar nada. Sentarme a desayunar frente a él todas las mañanas, escuchar sus planes, responder sus preguntas con la misma voz de siempre, sonreír en la cena de Navidad con los niños, mantener todo exactamente igual en la superficie, mientras por dentro yo estaba construyendo algo metódicamente, con paciencia, con la misma disciplina que aprendí en el departamento de peritos contables, algo que él ni imaginaba. En marzo de 2020, cuando el encierro de la pandemia nos metió a los 2 en la misma casa sin posibilidad de salir, pensé que eso sería lo que nos destruiría, que las paredes terminarían por hacer lo que los años no habían podido. Pero no fue así. Fue lo contrario. En aquellos primeros meses, Roberto y yo encontramos una rutina que de alguna manera funcionó. Él cocinaba los sábados. Yo ponía música mientras él lo hacía. Una tarde vimos una película juntos en el sillón, como no lo hacíamos desde años. Y Roberto se rió, una risa genuina, esa risa de antes que yo reconocía todavía, aunque hubiera pasado mucho tiempo desde la última vez que la escuché.
y me miró y dijo: «Qué raro que a veces tengas que quedarte sin salida para recordar lo que tienes en casa». Sentí algo calentarse en el pecho, algo que no quería sentir pero que estaba ahí. Algo que, con todo lo que ya sabía, no tenía ningún derecho de estar ahí, y sin embargo estaba. Durante 3 semanas en abril de 2020, creí que quizás me había equivocado en algo. Que quizás el terreno en Sonora tenía una explicación que yo no había querido escuchar porque no le había dado la oportunidad de darla. Que quizás lo de los retiros de dinero era descuido, no intención. Roberto llegó un viernes con tamales de la señora que vivía en la esquina, los que a mí me gustaban desde siempre, los de rajas con queso que ella hacía los viernes desde que yo tenía memoria. Me dijo: «Los vi y pensé en ti». Me los dijo de pasada, sin drama, sin ese gesto exagerado de quien intenta convencer. Como quien dice algo simple y verdadero. Y yo quería creerle. Dios mío, que quería creerle. Porque es más fácil creer que seguir cargando sola con lo que sabes. 2 semanas después, encontré, doblado dentro de una revista de negocios en su cajón, un contrato de arrendamiento. Un departamento en la colonia Roma de la Ciudad de México, arrendado a nombre de Roberto Salinas Montoya desde enero de 2019. Renta mensual, 18,500 pesos al mes. 14 meses de pagos al momento en que yo lo encontré. 259,000 pesos que habían salido de algún lugar que yo no conocía, de alguna rendija de un negocio que yo misma había avalado con mi nombre. No lloré. Me quedé de pie junto al cajón con el contrato en la mano, sintiendo ese sabor metálico que llega a la boca cuando el cuerpo entiende algo antes de que la mente lo termine de procesar. El mismo sabor que uno siente cuando el auto derrapa en la lluvia y por un segundo no sabe a dónde va. Afuera se escuchaba la televisión. Roberto estaba viendo las noticias en la sala, a 6 metros de donde yo estaba de pie con ese papel en la mano. 6 metros y 32 años de matrimonio entre nosotros. Doblé el contrato, lo guardé en mi bolso. Fui al baño, abrí la llave del agua para que hubiera ruido y me permití 10 segundos. Solo 10. Me senté en el borde de la tina con los ojos cerrados y respiré. El azulejo estaba frío contra mis manos. El agua sonaba. Y yo conté hasta 10, muy despacio, como me enseñó mi madre a contar cuando era niña y me lastimaba algo. Hasta 10, Patricia. El dolor no desaparece, pero se hace más pequeño. Llegué a 10. Apagué el agua. Me levanté. Me miré en el espejo un momento, el tiempo suficiente para reconocer a la mujer que estaba ahí. La misma que había entrado al departamento de peritos contables con una carpeta bajo el brazo y que nunca, en el fondo, había dejado de saber buscar lo que faltaba. Arreglé el cuello de mi blusa y salí a la sala a sentarme junto al hombre que creía conocerme. En ese momento ya tenía 47 documentos fotografiados o guardados en físico. 47 piezas de una historia que él había estado contando en silencio durante años, convencido de que nadie escuchaba, de que yo era demasiado ocupada, demasiado confiada, demasiado dispuesta a no preguntar. Se equivocó. Tal vez tú también has confiado en alguien durante años, entregado todo, y descubierto después que esa persona no era quien creías, que el engaño no vino de un extraño, sino de quien dormía a tu lado, de quien sabía el nombre de tu madre, de quien conocía qué tamales te gustaban desde siempre. Si alguna vez viviste algo así, escríbemelo en los comentarios. Necesito saber que no fui la única. Que hay mujeres, y también hombres, que cargaron este mismo peso en silencio durante meses, durante años, sonriendo en las cenas de Navidad con el corazón partido en dos. Me encantaría leerte. Y ahora déjame contarte lo que descubrí en enero de 2021. Porque eso sí que no me lo esperaba. Eso fue lo que cambió todo. Enero de 2021. El 8 de enero, para ser exacta. Un viernes. Ese día Roberto llegó a casa pasadas las 9 de la noche con una energía distinta. No era la energía del cansancio, ni la del mal humor, que yo conocía bien, que podía leer desde el sonido de sus pasos en el pasillo antes de que abriera la puerta. Era otra cosa. Algo más liviano, casi alegre, que él intentaba disimular con normalidad, envolviéndolo en gestos ordinarios, como si lo ordinario pudiera esconder lo que estaba debajo.
Entró a la cocina, abrió el refrigerador, sacó agua, me preguntó si había comido. Todo muy ordinario. Pero sus ojos brillaban de una manera que yo no le había visto en años. No en mí, no en esa casa. Tuve una buena junta, dijo, como explicándose a sí mismo, como quien necesita justificar una alegría que no debería tener testigos. Qué bueno, respondí yo. Se fue a bañar. Y yo me quedé en la cocina escuchando el agua correr, pensando en esos ojos que brillaban, en esa energía liviana que él había traído de algún lugar que no era esta casa, en el departamento de la colonia Roma, que costaba 18,500 pesos al mes. El agua sonaba igual que siempre. Todo sonaba igual que siempre. Y sin embargo, nada lo era. Esa noche esperé a que se durmiera. Lo escuché respirar durante 20 minutos, ese ritmo pausado y profundo que tienen los que duermen con la conciencia tranquila, o los que llevan tanto tiempo mintiendo que ya no sienten el peso. A las 11:47 me levanté con cuidado. Caminé descalza por el pasillo oscuro hacia su estudio y encendí su computadora portátil. Tenía la contraseña desde siempre. Nunca la había cambiado. Quizás porque nunca pensó que yo usaría esa puerta. Quizás porque en 32 años de matrimonio nunca tuve razón para hacerlo. O eso creía él. Lo que encontré esa noche tardé 3 semanas en procesar. Roberto tenía una segunda empresa. Una sociedad registrada en 2016 en el estado de Sinaloa, a nombre de él y de un socio que yo nunca había escuchado mencionar ni en conversación casual ni en ninguno de los contratos que revisé a lo largo de los años. Una empresa de arrendamiento de maquinaria pesada que tenía contratos con 2 constructoras del noroeste del país. Contratos por millones, contratos firmados, vigentes, generando ingresos desde hacía 5 años. Contratos que no aparecían en ninguna declaración que yo hubiera visto, en ninguna carpeta, en ninguna conversación sobre el dinero que estaba muy difícil. Y en el correo electrónico de esa empresa, que él había dejado abierto sin cerrar sesión, con esa confianza descuidada de quien nunca ha tenido que cuidarse en casa, había un mensaje enviado esa misma tarde, a las 6:23 de la tarde del 8 de enero de 2021. La misma tarde en que llegó con los ojos brillando. El mensaje decía: todo listo para el siguiente trimestre. Los dividendos se transfieren el 15. Lo leí 2 veces. Lo fotografié. Luego fotografié los contratos, los estados de cuenta, los registros de la empresa, el nombre del socio, las fechas, los montos. Cada pantalla con cuidado, sin mover nada, con esa metodología que aprendí en el departamento de peritos contables y que nunca, aunque dejé de ejercerla por décadas, había dejado de vivir en mis manos. Cuando terminé eran las 12:51 de la madrugada. Apagué la computadora exactamente como la encontré y regresé a la cama. Me acosté boca arriba en la oscuridad, con el techo encima y Roberto respirando a mi lado, ajeno a todo, tranquilo como siempre. Pensé en los 9 años que pasé en el Poder Judicial rastreando patrimonios ocultos, buscando lo que faltaba en las carpetas de otros, buscando lo que faltaba en las carpetas de otros. Pensé en la licenciada Amparo diciéndome: nunca busques lo que hay, busca lo que falta. Pensé en mi nombre firmando el aval bancario en 2001, con una pluma que él puso en mi mano como quien pone una herramienta en la mano de alguien que no va a preguntar para qué sirve. En los años que dejé de trabajar, en los días de las madres que pasé cocinando para una familia que llegaba tarde o no llegaba, en el Día de las Madres de 2018, cuando preparé pozole desde las 7 de la mañana, puse la mesa con el mantel bordado que fue de mi mamá. Acomodé los vasos de vidrio que guardaba para las ocasiones. Esperé hasta las 2 de la tarde y Roberto llegó a las 4 con el aliento a cerveza y dijo: se nos fue el tiempo en casa de la mamá de Fernanda. No me vayas a reprochar. No rechinó una silla. No se escuchó un ruido. Solo el olor del pozole ya frío y esa frase flotando en el aire de la cocina como humo que no termina de disiparse. Ese recuerdo llegó completo esa noche de enero, acostada en la oscuridad. Y con él llegaron los demás, todos los que había guardado sin saberlo, uno encima del otro, con fecha y hora,
como documentos en un cajón que nunca se tiró, porque alguna parte de mí siempre supo que iban a ser necesarios. Le di ese Día de las Madres. Le di los fines de semana de 15 años sin quejarme. Le di mi firma en ese aval. Le di mi silencio cuando retiraba dinero sin explicación. Le di mi presencia en cada cena de negocios donde yo era la esposa y nada más, la que sonreía, la que no interrumpía, la que sabía más de números que cualquiera en esa mesa y nunca lo dijo. Le di mis conocimientos cada vez que revisé sus contratos sin cobrarle un peso. Le di todo lo que tenía, y él utilizó cada cosa que le di para construir algo que no incluía mi nombre. Algo que, desde el principio, estaba diseñado para que yo nunca lo viera. Lloré esa noche, no en silencio. Metí la cabeza en la almohada y lloré de una manera que no había llorado desde que murió mi madre. Un llanto profundo, de los que no se pueden controlar, de los que no piden permiso, de los que limpian algo que llevaba demasiado tiempo acumulado sin nombre ni lugar donde caber. Roberto no se movió. Siguió durmiendo con ese ritmo pausado de siempre. A la mañana siguiente me levanté a las 5:22. Hice el café, puse el desayuno, corté fruta, acomodé los vasos, doblé la servilleta como lo hacía desde hacía 30 años. Cuando Roberto bajó a las 7:15, yo ya estaba sentada en la mesa con la taza entre las manos y la cara completamente tranquila. Él me miró una fracción de segundo, como quien busca algo en el rostro de otra persona sin saber exactamente qué, como quien tiene un presentimiento que no puede articular. No encontró nada. «Buenos días», dije. «Buenos días», respondió. Y desayunamos en silencio, igual que siempre. El café humeaba. El sol entraba por la ventana de siempre. Todo estaba exactamente en su lugar. En marzo de 2021, la licenciada Rosario Fuentes entró en mi vida. Me la recomendó mi amiga de toda la vida, Elena, que supo antes que nadie lo que estaba pasando, porque Elena lleva 40 años conociéndome y sabe cuándo guardo algo detrás de los ojos. Rosario tenía 54 años, 28 de experiencia en derecho familiar y un despacho pequeño en el tercer piso de un edificio sin elevador, con libreros que llegaban al techo y una planta de potos que crecía sin control sobre el archivero. La primera vez que la visité, llevé conmigo una carpeta azul con 82 documentos ordenados por fecha, foliados, con separadores de color por categoría. Ella los revisó durante 40 minutos sin decir una sola palabra, sin expresión de sorpresa ni de juicio, solo leyendo, con esa concentración tranquila de quien ha visto muchas historias parecidas y sabe que cada una tiene su propia forma de terminar. Cuando terminó, levantó los ojos y me dijo: «Patricia, ¿cuánto tiempo llevas preparando esto?» «Poco más de un año», le respondí. Ella asintió despacio, como quien recibe una respuesta que confirma algo que ya calculó. «Necesitamos más. Vamos a necesitar valuaciones, un perito independiente y tiempo. Tiempo real. ¿Puedes seguir?» «Llevo 32 años siguiendo», le dije. «Año y medio más no me va a detener». Fueron 16 meses de trabajo en paralelo. Yo vivía mi vida de siempre en esa casa. Desayunos, comidas, conversaciones sobre el clima, los hijos, las noticias, la inflación, el vecino que había remodelado su jardín. Roberto nunca notó nada. O si notó algo, lo atribuyó a cualquier otra cosa, al cansancio, a la edad, a ese estado vago que él siempre llamaba tus cosas. Los hombres que se sienten seguros rara vez buscan señales de peligro donde siempre ha habido tranquilidad. Es una forma de ceguera que ellos mismos construyen. Fue en agosto de 2022 cuando llegó el momento que más me costó de todo este proceso. No la noche de la computadora. No el contrato del departamento en la Roma, esto. Emilio, mi hijo mayor, me llamó un domingo para decirme que él y su esposa Fernanda habían decidido celebrar el cumpleaños de Roberto en un restaurante el siguiente sábado. Un restaurante en la zona nueva de la ciudad, de esos con iluminación tenue y cartas sin precios marcados, donde la gente va a verse, no solo a comer. «Claro», dije, «¿qué necesitan que lleve yo?» «Nada, mamá, solo ven». Esa noche,
sin que nadie me lo pidiera, sin que nadie lo esperara, sin que hubiera ninguna razón lógica para hacerlo, excepto la que yo llevaba dentro desde siempre. Fui a la pastelería de la señora Carmen, la misma donde comprábamos los pasteles de cumpleaños de los niños desde que eran chicos, la misma que olía a vainilla y mantequilla desde la puerta, la misma señora con el delantal de flores que me conocía por mi nombre. Pedí el pastel de siempre. 3 pisos, betún de cajeta, las letras en azul marino porque ese era el color favorito de Roberto, porque yo todavía sabía eso, porque esas cosas no se olvidan aunque uno quisiera. 380 pesos. Lo pagué con mi propio dinero, de lo poco que yo manejaba. El sábado llegué al restaurante con el pastel en una caja blanca y me encontré con algo que no esperaba. En la mesa, junto a Roberto, sentada en el lugar que siempre fue el mío en las reuniones familiares, ese lugar que nadie me había quitado formalmente porque nadie nunca me había dicho nada formalmente, estaba una mujer de unos 40 años que yo nunca había visto. Cabello oscuro, traje sastre color hueso, una tranquilidad en el cuerpo de quien ya lleva tiempo sintiéndose en casa en los lugares donde llega. Esa tranquilidad específica de quien no tiene nada que esconder porque otros lo esconden por ella. Emilio se levantó a recibirme con una sonrisa demasiado ensayada, de esas que los hijos practican cuando están atrapados entre 2 verdades que no saben cómo nombrar. Mamá, ella es Valeria, una socia de papá. Roberto me miró desde el otro extremo de la mesa, no con culpa, con algo peor, con indiferencia, la misma expresión con que miraba el tráfico o el pronóstico del tiempo. Algo que simplemente estaba ahí, que no requería explicación ni disculpa, que existía con la misma naturalidad con que existía la sal sobre la mesa. No dije nada, sonreí, saludé a Valeria con cortesía, con esa cortesía que uno aprende cuando lleva décadas siendo la esposa invisible en las cenas de negocios. Me senté en el único lugar disponible, que era el extremo opuesto a Roberto, frente a mis nietos, que me abrazaron con esa alegría sin cálculo que solo tienen los niños y que esa noche fue lo único en esa mesa que se sintió real. Comí. Respondí preguntas con cariño genuino. Cuando llegó el momento del pastel, lo saqué de la caja y lo puse sobre la mesa sin que me temblara un solo músculo de la cara. 3 pisos. Betún de cajeta. Las letras en azul marino. Valeria vestía un reloj que yo reconocí. No porque lo conociera de antes, ni porque entendiera de marcas, sino porque 3 semanas atrás había revisado un estado de cuenta de la empresa de Sinaloa que incluía una transferencia de 42,000 pesos a una joyería de lujo en la Ciudad de México. Una sola transferencia, limpia, sin nota. El pastel que yo puse sobre esa mesa había costado 380 pesos, 2 números que no necesitaban ningún perito para contar su historia. No lloré en ese restaurante. No frente a ellos. Frente a ellos fui la mujer que siempre había sido. Presente, tranquila, sin quejas, sin escenas. La que no molestaba, la que no exigía, la que sonreía en los momentos en que otra mujer habría volteado la mesa, la que nadie tomaba en serio porque nunca levantaba la voz, sin entender que las mujeres que no levantan la voz a veces son las que más claramente están viendo todo. Solo cuando llegué a mi coche, en el estacionamiento del sótano, cuando cerré la puerta y quedé sola con el olor a cuero viejo de ese coche que tenía 12 años y que yo nunca pedí cambiar porque había aprendido a no pedir, me permití unos minutos. Apoyé la frente en el volante, el plástico frío contra mi frente. Respiré. Afuera se escuchaba el ruido lejano de la ciudad, ese murmullo continuo de motores y voces y vidas que no se detienen por ninguna de nosotras. Y yo pensé, muy claro, con una calma que ya no era resignación, sino decisión, con la misma serenidad con que uno termina de revisar la última página de un expediente y sabe exactamente qué va a escribir en el informe. Ya falta poco. Faltaban exactamente 16 meses para el 14 de febrero en el juzgado tercero de lo familiar. Para la risa de Roberto, para la carpeta beige, para el silencio de esa sala que todavía escucho a veces cuando la casa está muy quieta. Pero antes de llegar ahí,
Necesito contarte lo que descubrí en octubre de ese mismo año. Algo que ni la licenciada Fuentes esperaba. Algo que lo cambió todo de una manera que yo misma no había calculado y que demostró, una vez más, que la verdad siempre deja una huella. Siempre. Basta saber dónde mirar. Octubre de 2021. El martes 12. Ese día, yo había ido al supermercado a primera hora de la mañana. Una cosa completamente ordinaria. Roberto tenía reunión de trabajo y no regresaría hasta la tarde. Llegué a casa a las 10:23, cargué las bolsas hasta la cocina y cuando fui a guardar las cosas en el cajón de los documentos del hogar, donde guardábamos las facturas del gas, del agua, de los servicios de la casa, noté que el cajón no cerraba bien. Había algo que lo trababa desde adentro. Saqué todo: facturas, recibos, manuales de electrodomésticos viejos que nadie había tirado. Y en el fondo, pegado con cinta adhesiva al interior del cajón, había un sobre tamaño carta con el membrete de un despacho de abogados que yo no conocía. Despacho Garza y Asociados, especialistas en derecho familiar y patrimonial. El sobre tenía fecha del 17 de septiembre de 2018. Lo abrí con ese mismo reflejo que me había acompañado toda la vida en el Poder Judicial. Manos firmes, respiración pausa, ojos atentos. Era una carta de consulta. Roberto había pedido orientación legal sobre los pasos necesarios para iniciar un proceso de divorcio de manera que los bienes adquiridos durante el matrimonio bajo régimen de sociedad conyugal pudieran ser reclasificados como bienes propios del consultante mediante figuras legales disponibles. La carta tenía 3 páginas. El abogado le detallaba opciones: transferencias de activos a nombre de terceros de confianza, constitución de fideicomisos, cambio de régimen matrimonial. Septiembre de 2018, 3 años antes de ese martes, 4 años antes del juicio. Me senté en el piso de la cocina con las bolsas del supermercado todavía abiertas a mi lado. El refrigerador zumbaba. Afuera, en la calle, un camión pasó haciendo ruido. Todo seguía funcionando con normalidad perfecta mientras yo sostenía en las manos la prueba de que el hombre con quien compartí cama durante más de 3 décadas llevaba 4 años planeando dejarme sin nada. No un impulso, no una decisión tomada en un mal momento, una estrategia, calculada, documentada, con fecha y membrete de abogado. 4 años mintiéndome, 4 años cocinando, conviviendo, durmiendo bajo el mismo techo, mientras él ya sabía exactamente lo que iba a pasar. Lo fotografié todo. Guardé el sobre exactamente como lo encontré, pegado con la misma cinta en el fondo del cajón. Volví a meter todo lo demás encima. Cerré el cajón. Puse las cosas del supermercado en su lugar. Hice la comida. Cuando Roberto llegó a la 1:40 del mediodía, le serví su plato. Me senté frente a él y le pregunté cómo había ido la reunión. Me contó algo sobre un proveedor del norte. Yo asentí. Le ofrecí más arroz. Él dijo que no, que ya estaba bien. Se limpió la boca con la servilleta, se levantó y dijo: estuvo buena la comida. Se fue a su estudio, y yo recogí los platos con las manos completamente quietas. Esa tarde llamé a la licenciada Fuentes desde mi coche, estacionada a 2 cuadras de la casa, con el motor apagado y la ventanilla cerrada. Le describí lo que había encontrado. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Luego escuché que ella tomaba aire. «Patricia», dijo, «esto cambia el caso por completo». Sí, lo cambiaba todo. Porque la diferencia entre un esposo que decide divorciarse y un esposo que durante 4 años transfiere activos, consulta abogados y planifica metódicamente dejar a su cónyuge sin patrimonio, no es una diferencia de intención. Es una diferencia de categoría legal. Era fraude patrimonial conyugal. Porque yo había pasado 9 años de mi vida aprendiendo exactamente cómo se documenta eso. Los siguientes meses fueron los más intensos del proceso. La licenciada Fuentes contrató a un perito evaluador independiente para los bienes raíces. Yo preparé un informe paralelo con toda la documentación que había reunido desde 2019. 116 documentos para entonces, organizados en 4 carpetas separadas por categoría.
bienes inmuebles no declarados, movimientos bancarios irregulares, la empresa de Sinaloa, la carta del despacho Garza y Asociados. 116 documentos. 4 años de trabajo hecho en silencio, en los márgenes de una vida que continuaba su rutina de siempre. Déjame hacer una pausa aquí un momento. Mientras te cuento todo esto, pienso en cuántas personas pueden estar escuchándome desde lugares muy distintos. Si me estás acompañando desde tu ciudad, escribe su nombre en los comentarios. No importa si es una ciudad grande o un pueblo pequeño. Para mí es muy importante saber hasta dónde llegan estas palabras. Escríbela ahí abajo. Te voy a leer. Bien, sigamos. En diciembre de 2021, la licenciada Fuentes presentó la solicitud formal de divorcio contencioso. Ese fue el momento en que Roberto supo que algo pasaba. Me llamó al celular a las 6:48 de la tarde del 3 de diciembre, mientras yo estaba en casa de mi amiga Elena tomando café. Su voz era diferente. Por primera vez en muchos años, yo le escuché algo que se parecía a incertidumbre. Patricia, ¿qué es esto? ¿Por qué con abogado contencioso? Podemos hablar. Podemos arreglarlo entre nosotros. Reconocí esas palabras. Las había escuchado antes, con distintas formas, en distintos momentos. Eran las palabras que usaba cuando algo se le escapaba del control. Ya hablamos mucho, Roberto, le dije. Ahora hablan los documentos. Colgué. Elena me miró desde el otro lado de la mesa. No dijo nada. Me apretó la mano una vez, fuerte, y siguió tomando su café. A veces el mejor apoyo es exactamente ese. Alguien que no necesita decirte nada porque ya lo sabe todo. Los meses siguientes, Roberto intentó varias cosas. Primero, a través de Emilio, propuso una solución amigable. Él se quedaría con la casa y los bienes del negocio. Yo recibiría una pensión mensual que él fijaría según lo que considerara justo. Cuando la licenciada Fuentes leyó esa propuesta, sonrió de una manera que no necesitó explicación. Luego, en marzo de 2022, Roberto cambió de abogado. Llegó el licenciado Mondragón, conocido en los juzgados familiares de la ciudad por sus estrategias de desgaste. Comenzaron a solicitar prórrogas, documentos adicionales, verificaciones de fechas. Querían que el proceso se alargara, que yo me cansara, que los costos me agotaran. No me cansé, y no me agotaron. Porque durante esos meses de espera, mientras el proceso se extendía con cada maniobra del licenciado Mondragón, yo seguía haciendo algo que nadie veía. Cada vez que se presentaba un nuevo requerimiento, yo ya tenía la respuesta lista antes de que ellos terminaran de formular la pregunta. La licenciada Fuentes me dijo una tarde, riéndose un poco: «Eres la cliente mejor preparada que he tenido en 28 años de ejercicio». «Es que fui buena en mi trabajo», le respondí. Lo que el licenciado Mondragón no sabía, lo que Roberto no imaginaba, era que cada maniobra dilatoria que presentaban me daba más tiempo para completar algo que yo todavía no había terminado. Algo que la licenciada Fuentes tampoco conocía en su totalidad. Una última pieza que cambiaría el alcance de todo lo que habíamos construido. Una pieza que yo había comenzado a armar en silencio desde septiembre de 2020 y que estaría lista justo a tiempo. Solo faltaban 5 meses para el 14 de febrero. 5 meses para el juzgado tercero, para la risa de Roberto frente al magistrado Herrera, para esa carpeta beige que nadie más que yo y la licenciada Fuentes sabía exactamente lo que contenía. Pero antes de contarte cuál era esa última pieza, necesitas saber lo que pasó la noche del 31 de enero de 2023, 13 días antes del juicio. Porque esa noche Roberto cometió el error más grande de todos. Un error que yo no busqué, que llegó solo. Como llegan algunas cosas cuando el tiempo lleva demasiado tiempo trabajando a tu favor sin que lo sepas. El 31 de enero de 2023, las 11:14 de la noche, 13 días antes del juicio. Yo estaba en la habitación que había sido nuestra recámara durante más de 30 años, pero que desde que presentamos la demanda en diciembre de 2021 era solo mía. Roberto había tomado la recámara de huéspedes sin que nadie se lo pidiera, como si él también supiera que ya no había vuelta atrás. Estaba leyendo
o intentando leer, con la lámpara encendida y el libro abierto pero los ojos en el techo, cuando escuché voces abajo. Roberto estaba en la sala, hablando por teléfono, no en voz baja. Me levanté sin hacer ruido. Caminé descalza hasta el pasillo y me detuve en la oscuridad de las escaleras, donde la voz llegaba con claridad desde abajo. Para el 14, ya todo tiene que estar listo. Asegúrate de que el traspaso esté firmado antes del viernes. Pausa. No me importa lo que diga ella o su abogada. Para cuando el juez vea los papeles, los bienes ya no van a estar a mi nombre. Otra pausa. Claro que va a apelar. Déjala. Para entonces ya no hay nada que recuperar. Me quedé inmóvil en las escaleras. El piso de madera estaba frío bajo mis pies. La oscuridad del pasillo olía a esa mezcla de casa de siempre, a madera y a ese detergente que yo había comprado en el mismo supermercado durante 30 años. Todo igual, todo completamente igual. Y sin embargo, regresé a la recámara sin hacer ruido. Cerré la puerta con suavidad. Me senté en el borde de la cama y tomé mi teléfono. Eran las 11:17 de la noche. Le envié un mensaje a la licenciada Fuentes. Necesito hablar mañana a primera hora, urgente. Apagué la lámpara. Me acosté en la oscuridad con los ojos abiertos y sonreí. Porque Roberto, en esa llamada telefónica hecha a las 11 de la noche en su propia sala, creyéndose solo en la casa, acababa de darme algo que ni yo ni la licenciada Fuentes teníamos todavía: la confesión de su intención, grabada, en mi teléfono, porque yo había pulsado el botón de grabación a los 4 segundos de escuchar la primera frase. 22 años en el Poder Judicial te enseñan a reaccionar rápido. A las 7:52 de la mañana del 1 de febrero, la licenciada Fuentes escuchó el audio en su despacho sin decir una sola palabra. Cuando terminó, levantó los ojos y me miró con una expresión que yo no le había visto antes. No era solo satisfacción profesional. Era algo más parecido al asombro. «Patricia», dijo en voz baja, «¿sabes lo que acabas de traer?» «Sé exactamente lo que traje», le respondí. Lo que yo había grabado aquella noche no era solo evidencia adicional para el caso de divorcio. Era la prueba de un delito en curso: fraude familiar conyugal, tipificado en el Código Penal Federal, artículo 390 bis. Roberto, en ese momento, estaba en proceso de transferir activos de la sociedad conyugal a nombre de terceros para sustraerlos del proceso judicial, y lo había dicho en voz alta, con nombres y fechas, 13 días antes de que el magistrado Herrera abriera esa carpeta. La licenciada Fuentes pasó los siguientes 4 días trabajando con una intensidad que yo nunca le había visto. Sumamos la grabación a los 116 documentos previos. Solicitamos una medida cautelar de congelamiento de activos al magistrado Herrera, que fue concedida en 48 horas. El viernes 3 de febrero, cuando Roberto llegó a firmar ese traspaso que había mencionado en la llamada, el notario le informó que los bienes estaban sujetos a medida cautelar judicial y que ninguna transacción era posible hasta resolución del caso. No estuve ahí para verlo. Me lo contó la licenciada Fuentes esa misma tarde. Me dijo que el abogado de Roberto, el licenciado Mondragón, había llamado a su despacho en un tono que era muy diferente al que usaba en los alegatos formales. Faltaban 11 días. Necesito que entiendas algo antes de que te cuente lo que pasó en ese juzgado. Necesito que entiendas todo lo que estaba dentro de esa carpeta beige. No como lista fría de documentos, sino como lo que realmente era: 4 años y 3 meses de vida paralela, de noches levantada con el teléfono, de mañanas sirviendo el desayuno con calma absoluta mientras por dentro todo ardía, de domingos en misa pidiendo no amargura ni venganza, sino solo claridad. Claridad para ver bien, claridad para no equivocarme. En esa carpeta había un terreno en Sonora de 4,000 metros cuadrados. En esa carpeta había una empresa en Sinaloa que generó dividendos por millones durante 5 años. En esa carpeta había un departamento en la colonia Roma que costó 259,000 pesos de renta en 14 meses. En esa carpeta había 116 documentos, facturas,
estados de cuenta, correos electrónicos, escrituras, contratos. En esa carpeta había una carta de un despacho de abogados con fecha de septiembre de 2018, que probaba que Roberto había comenzado a planificar dejarme sin nada 4 años antes de que yo presentara la demanda. En esa carpeta había una grabación de audio de 2 minutos y 43 segundos. Y en esa carpeta había algo más, algo que ni la licenciada Fuentes conocía en su totalidad hasta esa semana. Déjame contarte qué era ese algo más. En septiembre de 2020, mientras revisaba los documentos de la empresa de Sinaloa que había fotografiado esa madrugada de enero, encontré el nombre del socio de Roberto, Ingeniero Aurelio Vega Montiel. Un nombre que yo nunca había escuchado en 32 años de matrimonio. Lo busqué, primero en los registros públicos de comercio, que yo sabía consultar desde mi época en el Poder Judicial, luego en los registros del Registro Público de la Propiedad, y encontré algo que no esperaba. Aurelio Vega Montiel era el propietario registrado de una casa en un fraccionamiento residencial al norte de la ciudad. Una casa de 3 recámaras, jardín y cochera doble, adquirida en agosto de 2019. Valor catastral, 3.400.000 pesos. Y en los documentos de esa propiedad, como referencia del comprador, aparecía un número de teléfono, el mismo número que Roberto usaba para su teléfono secundario, el que yo descubrí que existía en octubre de 2020 cuando encontré la factura de la compañía telefónica doblada dentro de un libro en su estudio. Contraté a una empresa de investigación privada en noviembre de 2020. Gente discreta, profesional, con experiencia en asuntos de derecho familiar. Les pedí una sola cosa: verificar si existía relación documentable entre Roberto Salinas Montoya y Aurelio Vega Montiel que fuera relevante para un proceso judicial. Me cobraron 9,000 pesos y tardaron 3 semanas. Lo que me entregaron cambió el alcance del caso de una manera que todavía me cuesta describir. Aurelio Vega Montiel no era solo el socio de Roberto en la empresa de Sinaloa. Era el nombre con que Roberto había registrado activos por valor de más de 8 millones de pesos durante los últimos 6 años. Propiedades, cuentas, participaciones en negocios. 8 millones de pesos de la sociedad conyugal que habían sido transferidos a ese nombre mientras Roberto me decía que el dinero estaba difícil. Cuando la licenciada Fuentes vio ese informe por primera vez, el 5 de febrero, 9 días antes del juicio, se quedó en silencio tanto tiempo que yo le pregunté si estaba bien. «Estoy bien», me dijo. «Estoy calculando». Esa tarde trabajamos hasta las 9 de la noche en su despacho, reorganizando la estructura del caso. La carpeta beige que yo había preparado durante 4 años ahora tenía una sección adicional. Una sección que el licenciado Mondragón no podía haber anticipado porque ninguno de sus movimientos había considerado la posibilidad de que yo llevara 22 años aprendiendo exactamente cómo se encuentran los activos que alguien no quiere que encuentres. El 13 de febrero, la noche antes del juicio, me senté a la mesa de la cocina con una taza de té y revisé cada documento una última vez. Todo en orden, todo en su lugar. 4 años de trabajo silencioso, paciente, preciso. Pensé en la licenciada Amparo Domínguez, en aquella tarde de 1988, en el 4º piso del Palacio de Justicia, cuando me dijo esa frase que llevé conmigo durante toda la vida. Nunca busques lo que hay. Busca lo que falta. Yo había buscado lo que faltaba y lo había encontrado todo. Me levanté, lavé la taza, apagué la luz de la cocina y subí a dormir. Mañana sería el día, el 14 de febrero de 2023. Las 8:47 de la mañana. El juzgado tercero de lo familiar olía a papel húmedo y a ese desinfectante de piso que huelen todos los edificios de gobierno en este país. Ese olor limpio y frío que yo conocía desde hacía más de 30 años. Las luces de neón del pasillo zumbaban levemente. Ese zumbido constante que uno deja de escuchar después de los primeros minutos, pero que está siempre ahí. Mis zapatos hacían ese sonido seco y preciso sobre el piso de mosaico. La licenciada Fuentes caminaba a mi lado con su portafolio negro bajo el brazo y una expresión completamente neutral que yo ya sabía leer. Concentración total.
Llevaba el vestido gris, el mismo de 2007, el mismo que había colgado en la puerta del baño la noche anterior. Roberto ya estaba en el pasillo cuando llegamos, de pie junto a la pared del fondo, con el traje italiano azul marino. A su lado, el licenciado Mondragón hablaba en voz baja. Y detrás de ellos, apoyados contra la pared con esa actitud de quienes están ahí para disfrutar algo, 3 hombres que yo reconocí. Los mismos amigos de toda la vida de Roberto, los de los partidos de fútbol del domingo, los de las salidas que duraban hasta tarde. No entendí por qué los había traído. Hasta ese momento, no lo entendí. Roberto me vio entrar. Sus ojos recorrieron mi figura un segundo. Ese segundo donde la gente cree que puede leer todo de una persona por cómo se ve. Luego me miró a los ojos y yo le sostuve la mirada sin esfuerzo, como quien mira algo que ya conoce completamente, hasta que fue él quien apartó los ojos primero. La licenciada Fuentes y yo tomamos asiento en la sala de espera. Ella abrió el portafolio, revisó los documentos una vez más. Todo en orden, todo en su lugar. A las 9:03, la secretaria del juzgado nos indicó que el magistrado Herrera nos recibiría. Entramos todos. Roberto, el licenciado Mondragón, sus 3 amigos que se acomodaron en las sillas del fondo como si fuera un espectáculo. La licenciada Fuentes y yo, del otro lado de la sala. El magistrado Herrera entró a las 9:07. Un hombre de unos 60 años, cabello canoso, expresión de quien lleva décadas viendo exactamente esta clase de situaciones sin que ninguna lo sorprenda. Se sentó. Acomodó sus papeles. Y antes de que pudiera decir la primera palabra, Roberto se inclinó hacia el licenciado Mondragón y le susurró algo. Mondragón asintió. Y entonces Roberto hizo algo que yo no esperaba. Se giró hacia sus amigos sin ningún disimulo y soltó esa carcajada. Esa carcajada larga y segura que retumbó en las paredes de aquella sala del juzgado tercero de lo familiar. Y dijo, con esa voz que usaba cuando estaba completamente seguro de sí mismo, «Va a morir de hambre sin mí». Esta mujer nunca supo hacer nada sola. El magistrado Herrera levantó los ojos de sus papeles. Yo bajé la cabeza y sonreí. Porque en ese momento yo sabía exactamente lo que había en esa carpeta beige que la licenciada Fuentes tenía entre las manos. Y Roberto no tenía idea. El magistrado Herrera comenzó con los formalismos del procedimiento: verificación de identidades, confirmación de representación legal, lectura de los puntos principales de la demanda. El licenciado Mondragón intervino en 2 ocasiones con objeciones de forma que el magistrado desestimó sin demasiado interés. La sala olía a papel y a ese café aguado que alguien había preparado en algún lugar del edificio. El aire acondicionado estaba demasiado frío. Yo podía sentir el frío en las manos, las mismas manos que mantuve completamente quietas sobre mi regazo durante todo ese tiempo. Entonces llegó el momento. La licenciada Fuentes se puso de pie con ese movimiento tranquilo y profesional que tenía, colocó la carpeta beige sobre el escritorio del magistrado y dijo: «Con la venia del magistrado, presentamos el conjunto de pruebas documentales en apoyo a la demanda, incluyendo evidencia de fraude patrimonial conyugal bajo el artículo 390 bis del Código Penal Federal, bienes inmuebles y activos no declarados por valor superior a los 8 millones de pesos, y evidencia de premeditación documentada desde 1900. Septiembre de 2018. El magistrado Herrera abrió la carpeta y la sala quedó en silencio. No fue un silencio gradual, fue inmediato, como cuando alguien apaga el sonido de un cuarto lleno de gente. El licenciado Mondragón se inclinó hacia adelante. Sus ojos recorrieron la primera página, luego la segunda. Vi cómo su mandíbula se tensaba levemente, ese movimiento pequeño que hacen las personas cuando leen algo que no esperaban leer. Los 3 amigos de Roberto dejaron de moverse en sus sillas. Y Roberto, que 30 minutos antes reía con esa carcajada segura que había llenado el pasillo. Roberto, que había traído público para ver cómo yo salía de ese juzgado sin nada. Roberto miraba la carpeta desde su lugar con una expresión que yo nunca le había visto en 36 años. No era enojo, no era sorpresa. Era algo más primitivo que eso.
Era el reconocimiento de que algo que creía completamente bajo su control no lo estaba. El magistrado Herrera pasó las páginas con calma profesional. Se detuvo en la sección de bienes inmuebles, luego en los estados de cuenta de la empresa de Sinaloa, luego en la carta del despacho Garza y Asociados de septiembre de 2018, y luego llegó a la última sección, la del informe de la empresa de investigación privada, la que detallaba los 8 millones de pesos transferidos al nombre de Aurelio Vega Montiel. Levantó los ojos. Miró al licenciado Mondragón. «Licenciado», dijo con esa voz pausa que tenía, «¿conocía usted la existencia de estos activos?» El licenciado Mondragón carraspeó. «Magistrado, con todo respeto, algunos de estos documentos requieren verificación de autenticidad antes de...» «La verificación ya fue solicitada y aprobada», interrumpió la licenciada Fuentes con una calma perfecta. «El expediente incluye las certificaciones correspondientes en la sección 4. El magistrado Herrera regresó a la carpeta. Encontró la sección 4. Leyó. Luego hizo algo que yo no esperaba. Dejó los documentos sobre el escritorio, se recargó levemente en su silla y miró a Roberto directamente. No con hostilidad, con esa mirada específica que tienen los magistrados cuando han visto demasiadas veces la misma historia y ya no necesitan hacer muchas preguntas. «Señor Salinas Montoya», dijo, «antes de continuar con la audiencia, necesito que su representante legal me confirme si la parte demandada tiene conocimiento de los activos detallados en las páginas 17 a 43 de este expediente». El licenciado Mondragón se inclinó hacia Roberto. Vi cómo le decía algo en voz muy baja. Vi cómo Roberto movía ligeramente la cabeza. Vi cómo Mondragón volvía a hablar. Era una conversación de 15 segundos que duró lo que una eternidad. Mondragón se incorporó. Aclaró la voz. «La parte demandada, magistrado, solicita un receso para consultar con su representación legal». El magistrado Herrera miró su reloj. Luego miró la sala. Sus ojos pasaron por los 3 amigos de Roberto sentados en el fondo, que ahora miraban el piso con una incomodidad que era visible desde donde yo estaba. Volvió a Roberto y dijo con esa voz que no subía ni bajaba: «Concedo 15 minutos». Se levantó y salió por la puerta lateral. La sala quedó casi vacía. Mondragón tomó del brazo a Roberto y lo llevó hacia el pasillo con pasos rápidos. Los 3 amigos intercambiaron miradas entre ellos. Uno de ellos me miró un segundo antes de apartar los ojos. La licenciada Fuentes se sentó a mi lado y habló en voz baja sin mirarme. «Va a pedir conciliación». «Lo sé», le respondí. «¿Qué quieres hacer?» Miré hacia la puerta por donde había salido el magistrado Herrera. Respiré el aire frío de esa sala que olía a papel húmedo y a desinfectante y a 36 años de algo que llegaba a su fin. «Que los documentos hablen», dije. Para eso los reuní. El magistrado Herrera regresó exactamente a los 15 minutos. Las 9:51 de la mañana. Se sentó. Acomodó sus papeles con ese movimiento metódico de quien ha repetido el mismo gesto miles de veces. Miró a ambos lados de la sala. Y entonces dijo algo que yo no esperaba que dijera en ese momento. Antes de continuar con la audiencia, esta magistratura necesita pronunciarse sobre la naturaleza de la documentación presentada por la parte actora. Levantó la carpeta beige. La sostuvo un momento como quien sopesa algo. El conjunto de pruebas aportadas excede en alcance los términos del divorcio contencioso original. Lo que esta carpeta documenta, si las pruebas son verificadas como auténticas, constituye presuntos actos de fraude patrimonial conyugal bajo el artículo 390 bis del Código Penal Federal, así como ocultación sistemática de bienes de la sociedad conyugal durante un periodo no menor a 6 años. Hizo una pausa. Esta magistratura tiene la obligación de turnar copia del expediente al Ministerio Público. La sala volvió a quedarse en silencio. Pero esta vez era un silencio distinto al de antes. El primero había sido el silencio del asombro. Este era el silencio del miedo. Vi cómo Roberto, que hasta ese momento había mantenido cierta rigidez en la postura, algo parecido a la compostura, se desplomó levemente hacia adelante,
apenas unos centímetros, como cuando una estructura pierde un punto de apoyo que nadie veía, pero que sostenía todo. El licenciado Mondragón se puso de pie. Magistrado, con todo respeto, mi representado considera que existe espacio para una solución conciliatoria que evite procedimientos adicionales. Estamos dispuestos a... Licenciado, lo interrumpió el magistrado Herrera, con esa voz que no subía ni bajaba. El turno al Ministerio Público no es discrecional. Es obligatorio una vez que la documentación presentada sugiere la comisión de un delito. Eso no es negociable en esta sala. Mondragón se sentó. Yo mantuve las manos quietas sobre el regazo. El aire acondicionado seguía estando demasiado frío. El zumbido de las luces de neón seguía ahí, ese sonido que uno deja de escuchar, pero que nunca desaparece. Y yo pensé, con una claridad que sorprendía incluso, que esto era exactamente lo que la licenciada Amparo Domínguez había querido decirme aquel día de 1988, cuando me dijo que me cuidara. No como advertencia sobre Roberto, porque Roberto no existía todavía en mi vida, como advertencia sobre la vida misma, sobre lo que pasa cuando uno deja de buscar lo que falta. El magistrado Herrera continuó con la audiencia. Durante los siguientes 40 minutos se leyeron los términos de la demanda, se verificaron los documentos en presencia de ambas partes y se estableció el calendario de resolución. Cada vez que el licenciado Mondragón intentaba introducir una objeción, la licenciada Fuentes respondía con la página exacta del expediente que la refutaba. Era como ver a alguien jugando ajedrez contra quien ya conoce cada movimiento posible del tablero. En un momento, el magistrado Herrera llegó a la sección de la empresa de Sinaloa. Preguntó al licenciado Mondragón si la parte demandada confirmaba o negaba la existencia de esa empresa. Mondragón respondió que su representado necesitaba tiempo para revisar la documentación. El magistrado anotó algo en su expediente sin comentario adicional. Luego llegó a la grabación de audio. Esta magistratura ha revisado la transcripción certificada del audio presentado como prueba, dijo. La parte demandada tiene algo que declarar respecto al contenido de esta grabación del 31 de enero del presente año. El licenciado Mondragón volvió a inclinarse hacia Roberto. Esta vez la conversación duró más. Vi las expresiones de los dos. Vi a Mondragón hablar con esa velocidad controlada de quien está calculando en tiempo real. Vi a Roberto escuchar con los ojos fijos en el escritorio del magistrado. Uno de los tres amigos del fondo se levantó despacio y salió de la sala sin decir nada. Luego salió el segundo. El tercero miró a Roberto una vez, con una expresión que no era lealtad, sino incomodidad, y también se fue. Para cuando Mondragón terminó de hablar con Roberto, la parte del fondo de la sala estaba vacía. Roberto levantó los ojos. Me miró. Era la primera vez en toda la mañana que me miraba de verdad. No con el vistazo de antes, cuando intentaba leerme desde la distancia. Esta vez me miraba como quien finalmente ve algo que llevaba mucho tiempo frente a él sin reconocerlo. No aparté los ojos. No sonreí. No hice nada. Solo sostuve esa mirada con la misma calma con que había servido su desayuno la mañana después de encontrar el sobre del despacho Garza. Con la misma calma con que había guardado 47 fotos en mi teléfono. Con la misma calma con que había contado hasta 10 en el baño la noche que encontré el contrato del departamento en la colonia Roma. 33 años de calma. Mondragón se incorporó. Aclaró la voz. La parte demandada no tiene declaración que hacer respecto a la grabación en este momento. Magistrado. El magistrado Herrera asintió. Continuó. Quiero hacer una pausa aquí, antes de contarte cómo terminó esa audiencia. Porque hay una pregunta que me hago todavía, de vez en cuando, en esos momentos de silencio que da la vida, cuando uno está solo con sus pensamientos. Me la hago sin encontrar siempre la misma respuesta. Y me gustaría saber qué piensas tú. Cuando tienes en las manos la posibilidad de destruir completamente a alguien que te hizo daño, que te mintió, que pasó años construyendo tu ruina en silencio y tienes todo el poder legal para hacerlo caer hasta el fondo. ¿Hasta dónde llegas? ¿Empujas con toda la fuerza que tienes o te detienes en algún punto? Escríbemelo en los comentarios.
De verdad quiero saber lo que piensas, porque esa pregunta me acompañó durante mucho tiempo. Porque yo, Patricia Morales, con 116 documentos y una grabación de audio y un informe de investigación privada y la obligación del magistrado de turnar el caso al Ministerio Público, tenía en ese momento más poder del que Roberto había tenido nunca sobre mí. Más del que él imaginó que yo podría tener jamás cuando se rió en ese pasillo. Y elegí usarlo con precisión, no con crueldad. La licenciada Fuentes y yo habíamos hablado de esto la noche anterior, en mi cocina, con las tazas de té entre las manos. Le dije lo que quería. Ella me escuchó. Luego dijo, «Es tu decisión, pero es una decisión generosa». Le respondí que no era generosidad, era claridad, porque yo no quería que Roberto fuera a la cárcel. Quería que Roberto entendiera exactamente lo que había perdido. Esas son dos cosas muy distintas. La resolución llegó en 3 tiempos. El primero fue la liquidación de la sociedad conyugal. El magistrado Herrera, basándose en la documentación presentada, ordenó la identificación y evaluación de todos los bienes de la sociedad, incluyendo los registrados a nombre de Aurelio Vega Montiel, que el informe de investigación privada vinculaba directamente con Roberto. La licenciada Fuentes había solicitado además una compensación adicional por los años de trabajo doméstico no remunerado, establecida en la ley. El magistrado la concedió. Cuando el licenciado Mondragón escuchó las cifras de la evaluación total, vi cómo tomaba aire despacio. El número era considerablemente mayor de lo que Roberto había calculado, porque Roberto había calculado ocultando 8 millones de pesos. 8 millones que ahora estaban sobre la mesa con nombre, dirección y documentación completa. El segundo tiempo fue el turno al Ministerio Público, que el magistrado formalizó con una resolución escrita entregada en ese mismo momento. No dependía de mí. Era la ley funcionando como debe funcionar. Yo no lo pedí ni lo impedí. Solo presenté los documentos. El resto lo hizo el sistema al que yo había dedicado 22 años de mi vida. Y el tercer tiempo fue el momento que yo nunca olvidaré mientras viva. Cuando el magistrado Herrera terminó de leer la resolución provisional, se hizo ese silencio que tienen los finales irreversibles. El licenciado Mondragón recogía sus papeles con movimientos que ya no tenían la seguridad de antes. La licenciada Fuentes me miró y asintió con una sola vez. Ese gesto pequeño y completo que no necesita palabras. Roberto se levantó de su silla despacio. No miró a nadie en particular. Caminó hacia la puerta con ese traje italiano azul marino que costó 84,000 pesos y que ahora le quedaba exactamente igual que antes, pero significaba algo completamente diferente. Cuando llegó a la puerta, se detuvo. No sé por qué se detuvo. No lo planeó, eso era evidente. Se giró y me miró una última vez desde la puerta. No dijo nada. Yo tampoco. No hacía falta. 36 años de cosas no dichas ya tenían su carpeta. Ya tenían su magistrado. Ya tenían su resolución. Roberto salió. La licenciada Fuentes esperó a que la puerta se cerrara y luego puso su mano sobre mi brazo. ¿Estás bien? Respiré el aire frío de esa sala que olía a papel húmedo y a desinfectante y a 33 años que llegaban a su fin. Afuera, en el pasillo, se escuchaban pasos. El zumbido de las luces de neón seguía ahí, igual que siempre. Sí, le dije, estoy bien. Y era la verdad más completa que había dicho en mucho tiempo. Salí del juzgado tercero de lo familiar a las 11:23 de la mañana del 14 de febrero. El sol de febrero pegaba con esa claridad específica que tiene el invierno cuando decide ser amable. Me detuve un momento en las escaleras del edificio. Respiré el aire de afuera, que olía a ciudad y a exhaust de coche, y a algo vagamente dulce que venía de la panadería de la esquina que nunca cerraba. El cielo estaba completamente azul. Un azul limpio, sin nubes, de los que parecen recién lavados. Pensé en mi madre, en ese bolso de cuero café que me regaló el primer día que entré al Poder Judicial, ya gastado en las esquinas, pero todavía firme. Pensé en la licenciada Amparo Domínguez diciéndome que me cuidara.
Pensé en 38 años de trabajo silencioso, de mañanas tempranas, de documentos y carpetas y números que no mienten, aunque las personas sí lo hagan. Bajé las escaleras del juzgado con mis zapatos, haciendo ese sonido seco y preciso sobre el concreto. Y seguí caminando. Han pasado 2 años y 3 meses desde aquella mañana del 14 de febrero en el juzgado tercero de lo familiar. Vivo en un departamento en el 3er piso de un edificio de la colonia que siempre me gustó y donde nunca viví porque Roberto prefería otra zona de la ciudad. Tiene una ventana grande en la sala que da hacia un parque. Por las mañanas, cuando preparo el café, entra una luz que a estas horas del año es dorada y horizontal. Esa luz que tiene el amanecer cuando decide ser generoso. Me gusta ese departamento de una manera que no tiene nada que ver con su tamaño ni con sus acabados. Me gusta porque cada cosa que hay en él la elegí yo. La resolución del caso tomó 9 meses en total. Los bienes de la sociedad conyugal fueron identificados, valuados y liquidados con la participación del perito independiente que contrató la licenciada Fuentes. El terreno en Sonora, la empresa de Sinaloa, el departamento de la colonia Roma, los activos registrados a nombre de Aurelio Vega Montiel. Todo. La compensación adicional por los años de trabajo doméstico no remunerado fue reconocida por el magistrado tal como la ley establece. El expediente que el magistrado Herrera turnó al Ministerio Público sigue su proceso por los cauces que le corresponden. Eso ya no depende de mí. Emilio me llamó en marzo del año siguiente. Fue una conversación larga, de esas que empiezan despacio y terminan diciendo cosas que llevaban tiempo esperando ser dichas. Hablamos 2 horas. No todo quedó resuelto en esa llamada. Algunas cosas necesitan más tiempo que una conversación. Pero fue el principio de algo que todavía estamos construyendo. Con cuidado, sin prisa. Carmen me visita los jueves. Trae a los niños. Llenamos la cocina de ese ruido que tienen los niños cuando están cómodos en un lugar. Ese ruido que es la mejor clase de música que existe. No guardo rencor. No lo digo como virtud ni como ejemplo. Lo digo porque es lo que encontré cuando llegué al fondo de todo esto y miré. El rencor no estaba. Creo que lo fui gastando despacio, durante 4 años de madrugadas con el teléfono en la mano y documentos sobre la mesa. Cuando llegué al juzgado, ya no me quedaba ninguno. Solo quedaba claridad. Pero hay algo que prometí contarte, algo que guarda el centro de todo lo que viví. Hace unos meses, revisando papeles viejos en unas cajas que no había abierto desde la mudanza, encontré una carta. Una carta que la licenciada Amparo Domínguez me escribió en abril de 1992, el mes en que dejé el Poder Judicial. La había guardado sin leer, no sé por qué. O sí sé, pero es difícil de explicar. Hay cartas que uno guarda sin abrirlas porque en algún lugar sabe que todavía no está listo para lo que dicen. La leí sentada junto a la ventana grande, con la taza de café entre las manos y la luz de la tarde entrando de lado. La licenciada Amparo Domínguez me contaba en esa carta que ella había pasado por algo muy similar 20 años antes de conocerme. Un matrimonio que duró 16 años. Un hombre que creía que ella no sabía nada. Documentos que ella también reunió en silencio, con esa paciencia que da el oficio. Y un día en un juzgado, mucho antes de que yo llegara al Poder Judicial, en el que ella salió sola por unas escaleras de concreto, con el sol en la cara, y supo que había recuperado algo que nadie le podía quitar. Eso fue lo que me enseñó, sin decírmelo directamente. No los procedimientos, no los artículos del código. Me enseñó que una mujer que sabe dónde mirar, que aprende a buscar lo que falta, que mantiene la calma cuando el mundo espera que se rompa, esa mujer no pierde. Aunque parezca que pierde, aunque la dejen sola, aunque alguien se ría en un pasillo creyendo que ha ganado algo. Al final de la carta, la licenciada Amparo escribió una frase que no he olvidado desde que la leí esa tarde. Patricia, el día que entiendas para qué guardaste este silencio, entenderás también lo que siempre supiste de ti misma. Esa tarde la entendí. Le di 33 años de mi vida a alguien que nunca me vio de verdad. Le di mis mañanas, mis conocimientos, mi firma, mis silencios.
Le di la dignidad de no destruirlo cuando pude hacerlo. Le di, sin saberlo, la oportunidad de que la historia terminara de una manera que yo puedo mirar sin vergüenza. Y él me dio, sin querer, exactamente lo que yo necesitaba para recordar quién era antes de que empezara todo. Si hay algo que me llevo de estos 36 años, si hay algo que quisiera que quedara de esta historia, es esto. El silencio de una persona que sabe no es el mismo que el silencio de una persona que tiene miedo. Uno se ve igual por fuera. Por dentro son cosas completamente distintas. Aprende a distinguirlos. En los demás, en ti mismo. Y si algún día, en la vida que te queda por vivir, alguien te mira a los ojos y dice que no puedes, que no sabes, que no tienes nada sin ellos, baja la cabeza un momento. Respira y sonríe. No porque tengas que aguantar, sino porque tú sabes lo que hay en tu carpeta. Aquel 14 de febrero, Roberto se rió en ese pasillo y dijo, «Va a morir de hambre sin mí. Hoy tengo un departamento con una ventana grande que da a un parque. Tengo una taza de café que huele igual que el de mi madre. Tengo 2 años y 3 meses de mañanas elegidas por mí. Y tengo, por primera vez en mucho tiempo, el peso exacto y suficiente de saber quién soy. No me morí de hambre. Empecé a vivir».